El ciclo celular. La célula procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. Sabemos que nosotros hemos surgido de una célula que proviene del padre, que es en este caso que es el espermatozoide. Este tiene 23 cromosomas. Se va a unir con la célula de la madre, que es el óvulo, y también tiene 23 cromosomas. De esta unión va a surgir la primer célula, que se va a llamar ovocito. Esta célula entonces va a tener 46 cromosomas. Para que esa célula pueda dividirse, necesita crecer. Estas células se van a llamar células hijas. Una vez que estas células hijas crecen, se van a llamar células madre. Entonces, es así como se pueden ir dividiendo. Esta célula madre se va a dividir en otras dos. Esta célula tiene que crecer y luego crece, se divide en dos y así sucesivamente. Entonces, el ciclo celular va a constar de dos fases. Esta fase más larga se va a llamar interfase y esta más pequeña se va a llamar mitosis. La interfase se va a dividir a su vez en tres fases, que va a ser la fase G1, la fase G2, fase S, perdón, y la fase G2. En la fase G1 lo que sucede es que la célula hija tiene que ir creciendo hasta llegar a ser una célula madre. Entonces, en este proceso de crecimiento va a haber la presencia de la síntesis de proteínas. Entonces, en la fase S, cada uno de los cromosomas, de los 46 cromosomas que dijimos que ya tenemos, se van a ir duplicando. Es decir, que se va a copiar el ADN de cada uno de este cromosoma, se va a copiar este cromosoma, se va a copiar este cromosoma, este otro cromosoma, hasta los 46 cromosomas. Se copia y la estructura del cromosoma va a cambiar. Entonces, a este proceso de copiado de ADN se le va a llamar replicación del ADN. En la etapa G2, lo único que va a suceder es que la célula se tiene que preparar para previamente dividirse. Entonces aquí también va a haber una síntesis de proteínas y ya una vez que la célula ya está preparada, entonces ya está lista para el siguiente proceso, que va a ser la mitosis. Entonces, la mitosis tiene 4 fases, que va a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. El objetivo aquí de la mitosis es que una célula tiene que dividirse. Primero tiene que, ¿cómo se dice? Tiene que separar el ADN en dos núcleos diferentes, pero en la misma célula. Luego, esta célula, que ya tiene dos núcleos, se tiene que empezar a dividir para llegar a formar dos células hijas. Entonces, para conocer un poquito más cómo es que se tiene que dividir el ADN y cómo se tiene que separar, vamos a conocer la estructura de los cromosomas. Este es un cromosoma. Entonces, este cromosoma dijimos que se va a copiar, y este proceso de copiado es lo que sucedió en la fase S. Entonces, esta se va a llamar, esta es una cromátide hermana de este. Esas dos cromátides van a estar unidas por un punto.
central que se va a llamar centrómero. Entonces, ahora sí vamos a saber qué es lo que pasa en la profase. En la profase tenemos la membrana nuclear, los centrómeros, el núcleo con su membrana nuclear. Lo que va a suceder aquí es que la cromátide que habita en el núcleo se va a empezar a compactar. Compactar quiere decir que los cromosomas, se van a empezar a formar las estructuras de los cromosomas. Luego, lo que sucede también es que los centrómeros se van a ir hacia los polos opuestos de la célula y van a formar un uso, el uso mitótico. Este uso mitótico lo que pasa con él es que tiene como función de ser el transporte de los cromosomas. Entonces, lo que va a pasar en esta fase también es que la membrana nuclear va a desaparecer. Aquí ya desapareció. Entonces los cromosomas van a quedar dispersos en el citoplasma. Luego los cromosomas se van a alinear con ayuda del uso mitótico, se van a alinear al centro de la célula. Bueno, eso sucede en la profase. En la metafase, lo que sucede es que ahora sí los cromosomas se van a empezar a separar las cromátides. Entonces dijimos que mediante el uso mitótico va a ser como el transporte, se van a ir como yendo hacia los polos cada una de las cromátides de los 46 cromosomas. ¿Cómo entonces se van a ir separando? Este es el uso mitótico, ¿no? Entonces, la cromátide se va a ir de este lado y esta otra hacia acá. Entonces, siempre van a estar unidos del centrómero. Lo que va a suceder es que esta cromátide va a ir viajando a través del uso hacia ese lado y esta otra cromátide hacia este otro lado. Y así es como se va a ir separando. Entonces, en la anafase, eso es lo que va a ir sucediendo, que las cromátides van a viajar hacia los polos opuestos de la célula. Mediante esto va sucediendo, la célula se va alargando. En la telofase, la membrana nuclear se empieza a formar nuevamente. Ya casi cuando las cromátides están ya unidas acá a los polos de la célula, entonces se empieza ahora sí a comprimir otra vez las cromátides, se empiezan a transformar, digamos, en cromosomas y se van a ir ahora sí dentro del núcleo que ya se formó. También lo que va a suceder en esta fase, es que el uso mitótico va a desaparecer. Entonces aquí la célula ya está lista para dividirse. Entonces la célula ya está lista, ya tiene sus dos núcleos. Entonces lo que va a empezar a suceder aquí va a ser que la célula se va a empezar a estrechar en la parte media. Se va a ir estrechando más y más hasta que la membrana celular se va a romper. Cuando la membrana celular se rompe, ese proceso se llama citocinesis. Cuando se rompe, entonces ahora sí van a nacer sus dos células hijas. En resumen, el proceso de la mitosis es una forma de división o reproducción celular, donde la célula madre, que sería esta, va a dar origen a dos células hijas. Estas dos células hijas van a ser iguales entre sí y esas dos células hijas van a ser iguales también a la célula madre. Estas células pues van a tener siempre el mismo ADN.